Ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de Más Positivo, gracias a quienes siguen en nuestra sintonía 11:47 y ya estamos como todos los jueves, o intentamos todos los jueves, con nuestros amigos de Juris Maule, Pablo Contreras, nuestro abogado, que viene con un tema bastante importante que es compensación económica. ¿En qué contexto? Permiso, se va a generar esto, lo vamos a ver a continuación, pero antes lo voy a saludar. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Mucha lluvia afuera o no todavía? No tanto, pero estaba empezando ya a ser más fuerte. Perfecto, ¿ve? Así que alcanzó a llegar. Bueno, Pablo, como decíamos, compensación económica. Vamos desglosando entonces para que la gente entienda en qué contexto también se puede generar esto. Bueno, primero hablemos de qué es la compensación económica y luego vamos explicando un poquito con qué está relacionado, que es con el divorcio. Yo creo que ya la gente un poquito lo intuye en la casa, las personas que están casadas y que están pasando por un proceso de separación, ya algo más o menos tienen conocimiento de esto. Pero bueno, partamos con qué es la compensación económica. Es un derecho que establece la ley para aquel cónyuge que se postergó dentro del matrimonio. Ese es el término que tenemos que tener presente, la postergación. A pesar de que la ley no habla específicamente de postergación, sino que señala que quien se dedicó al cuidado del hogar o de los hijos, ojo, esto es importante porque no dice la ley y de los hijos, ¿ya? Cuando se dedicó al cuidado del hogar o de los hijos, en favor de la familia, ¿ya? Y finalmente eso generó un perjuicio económico para la persona, genera una especie de compensación que va a tener que pagarle el otro cónyuge que evidentemente no tuvo esa postergación o beneficio. Llevémosle un caso concreto para que esto se entienda. Nos casamos, tenemos 25 años y no tenemos ningún hijo, y resulta que en el camino al primer año de matrimonio tenemos nuestro primer hijo. Después tenemos nuestro segundo hijo. ¿Qué ocurrió? Que la mujer a lo mejor estaba trabajando o no estaba trabajando, pero producto de estos nacimientos de los hijos, y evidentemente tenía que dedicarse a cuidar a los niños, o perdió su trabajo o no pudo, en esta caso, obtener un trabajo en el camino. Y ocurre que la crianza de los niños es un tema que es cada día más complejo, y muchas veces lo que decide la familia es, mira, le dice muchas veces el hombre. Esto es un tema bastante cultural porque en realidad no necesariamente podría ser la mujer, pero en el 99% de los casos es la mujer la que se posterga, y el hombre le dice, mira, hasta que nuestro hijo tenga 3 años de edad y sea más grandecito, los mandamos al jardín y ya, y tú podrías empezar evidentemente a trabajar. Entonces todo eso va generando una postergación, donde la mujer no se desarrolla profesionalmente, a lo mejor si no ha podido estudiar no lo va a poder hacer, y puede que incluso posteriormente a que lleguen esos 3 o 4 años los niños también sea complejo, porque los niños no se va solamente dejarlo en el colegio, listo, me voy, chao. O sea, estamos hablando de que hay una serie de labores detrás que tienen que ver con el cuidado del hogar, con el ayuda, en este caso a los niños en los estudios, llevarlos al colegio, traérselos del colegio. Muchas veces los jardines también ni siquiera están todo el día, en algunos lados, en algunos lados hasta 3, 4 horas, entonces tampoco alcanza para que la persona pueda trabajar, y muchas veces esa postergación se termina eternizando, y ocurre en casos, no todos son iguales evidentemente, en que la mujer nunca trabaja. ¿Por qué? Porque tuvo esta dedicación permanente al hogar. Especialmente esto ocurría mucho más en los matrimonios más antiguos. Hoy día es más un periodo de tiempo en que la mujer se posterga, que habitualmente está relacionada con los 3 o 4 años posteriores al nacimiento de los hijos. Entonces, ¿qué va generando esto? Que la persona, después del divorcio, es decir, cuando se produce la ruptura matrimonial y luego nos divorciamos, nos encontramos con una persona que no tiene el mismo acceso al mercado laboral, no puede tener los trabajos mejor remunerados, a lo mejor porque no pudo estudiar, o porque en los últimos 10 años a lo mejor no tiene cualificación profesional. Claro. Y evidentemente cuando uno postula un trabajo, la primera pregunta que se le hace a la persona es ¿cuál es su experiencia laboral? Envíenos su currículum, mándenos referencias, y no va a tener. Entonces va a ser muy difícil que se pueda insertar en el mercado laboral, incluso dependiendo de la edad, porque es muy distinto evidentemente que esta relación o esta ruptura se produzca a los 30, 35, 40 años de edad, a que se produzca a los 55, 60 años de edad. O sea, ¿cuál es la posibilidad de esa persona realmente de acceder al mercado laboral? También te encuentras con otro problema. No solo es un tema de no poder acceder a un mejor trabajo y a mejores remuneraciones, sino que es posible que además esa persona esté próxima a jubilarse, nunca trabajó, nunca tuvo cotizaciones, y afortunadamente hoy día existen beneficios estatales que a las personas que no tienen, en este caso, cotizaciones, les suple y tienen en este caso la PGU, pero hasta hace poco no existía. Y además la PGU, a diferencia de que le da las jubilaciones a las mujeres a los 60,
empieza a pagarse a los 65 años. Entonces también puede haber un tiempo entre los 60 y los 65 que la persona tampoco tenga ningún tipo de beneficio económico ni aporte estatal durante ese periodo de tiempo. Entonces no es solo un tema de lo que dejé de ganar, sino que también de la situación previsional. Imagínate inclusive si es una persona que se divorcia, no ha trabajado nunca o no trabajó los últimos 10 años, tampoco tiene ni siquiera FONASA para poder atenderse en el caso de un problema de salud. Entonces, lo que pretende hacer la compensación económica es tapar un poco esa brecha de postergación, esa pérdida patrimonial que tuvo la persona y compensarla. Pero la frase es importante porque la ley habla de compensación, no es una indemnización, que no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre una compensación y una indemnización? Que la indemnización lo que busca es satisfacer el daño completo, todo lo que yo sufrí en una determinada situación. Mientras que la compensación viene de la palabra, es decir, trata de paliar en parte aquello que yo perdí en esta postergación que yo hice. En el fondo es un reconocimiento a las personas, en este caso, que se dedicaron al cuidado del hogar y de la familia. Y que, ojo, la ley no habla de la mujer u hombre, pero culturalmente, por lo general, es la mujer. Pero claro, hay casos en que eventualmente podría ser el hombre, ¿ya? Así que para que eso lo tengan bastante preciso. Ahora, la pregunta es, ¿y cuándo lo pido? Es decir, yo apenas mi marido se va de la casa, ¿lo puedo demandar? No es así. La compensación económica se discute en un momento único, que es en el momento en que se presenta la demanda de divorcio. Es ahí donde se presenta la compensación económica. No es ni antes del divorcio ni después del divorcio. Porque si alguien dice, no, es que yo me divorcié y no lo pedí, ya no se puede solicitar. Entonces, para quienes estén pensando eventualmente en divorciarse, uno de los temas más importantes que tienen que analizar a la hora de llegar, en este caso, al divorcio. Ahora, ya hemos hablado en capítulos anteriores que hay diferentes tipos de divorcio. Ya, vamos a ver qué relación tiene un poco la compensación económica con cada uno, porque hay situaciones que son un poquito especiales en cada uno. Ya. Tenemos 3 tipos de divorcio. El más común y el más conocido es el divorcio de mutuo acuerdo. ¿Ya? El divorcio de mutuo acuerdo en que los dos estamos de acuerdo en divorciarnos y presentamos una solicitud al tribunal para que el tribunal nos divorcie en un proceso que es bastante rápido y expedito porque no hay discusión entre nosotros. Ahora, en el divorcio de mutuo acuerdo se puede regular compensación económica porque pareciera que cuando hablamos de compensación económica más hablamos de una situación confrontacional en que yo le pido a la otra parte que me indemnice una cantidad de dinero y eso más parece un juicio, ¿ya? La verdad es que no hay ningún problema que se regule una compensación económica en el divorcio. La diferencia es que no la va a regular el juez, es que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en esa compensación económica. Pero es porque fluye de la misma naturaleza del divorcio, porque es un divorcio de mutuo acuerdo. Entonces eso presupone que nosotros estamos de acuerdo en todos nuestros temas pendientes. ¿Y cuáles podrían ser nuestros temas pendientes? Primero los hijos, evidentemente. Claro. Si los hijos son menores de edad, estamos obligados a regular el cuidado personal, los alimentos, las visitas de ese hijo. Pero ¿qué pasa si no estamos de acuerdo en eso? No nos podemos divorciar, porque lo que la ley presupone en el divorcio de mutuo acuerdo es que nosotros tenemos un total acuerdo, no solo en divorciarnos, sino que además en estos temas pendientes. Y no los va a regular el juez porque es de mutuo acuerdo. No significa que no se le pueda pedir al juez, pero no en el divorcio de mutuo acuerdo, sino que en el otro divorcio, que es el unilateral. Entonces, ¿se puede regular la compensación económica en el divorcio de mutuo acuerdo? Sí, pero nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Y pasa que las personas se ponen de acuerdo? Sí, sí pasa. Y les voy a poner el caso más concreto en el que hay un acuerdo en materia de compensación económica. Y este es el caso típico y en el que yo creo que el 50% de las personas tienen esta situación. Vivimos en una casa que adquirimos dentro del matrimonio, da igual si la adquiriste tú o la adquirí yo, está dentro del matrimonio. Y resulta que nos separamos. Y en esa separación yo me voy de la casa. Culturalmente casi siempre se va el hombre, ¿ya? Y tú te quedas con los 2 niños en la casa. Regulamos pensión, yo no soy un mal padre, visito a los niños, está todo ok. Entonces el día de mañana queremos divorciar, te planteo yo que nos divorciemos y tú me dices, sí, yo no tengo ningún problema en divorciarme, pero quiero que me den la casa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Normalmente esa casa se puede dar como una compensación económica. Entonces yo digo, no tengo ningún problema, te lo doy a título de compensación económica. Entonces, ¿qué hacemos? Regulamos eso, es una escritura donde se establece esto y vamos los dos junto al juez a decirle, nos vamos a divorciar y yo ya le estoy pagando una compensación económica que quiero que usted la apruebe, que es que yo le cedí los derechos de la casa.
Más del 50% de los divorcios, el gran tema es la casa del matrimonio. ¿Qué hacemos con esa casa? Entonces, si ustedes quieren pedir compensación económica, se podría solicitar que el 50% de los derechos de la casa que tiene la otra parte se los ceda. Y por un tema cultural, como casi siempre el que se va de la casa es el hombre, habitualmente es el hombre el que cede esos derechos porque la mujer está viviendo con los hijos en la casa. Esa es una forma, por ejemplo, que un divorcio de mutuo acuerdo se puede regular. Ahora, ¿cuál es la diferencia en un divorcio unilateral? Es que evidentemente no hay acuerdo porque ni siquiera estamos de acuerdo en divorciarnos. Claro, ¿ya? Una de las partes solamente quiere finalizar el matrimonio. O puede que a lo mejor los dos estemos de acuerdo en divorciarnos. Pero no en los acuerdos. Pero no en los acuerdos. Entonces, sí. Si no estamos de acuerdo en esos puntos, lo único que procede es el divorcio unilateral. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, evidentemente que nos vamos juntos de la mano al pedir el juez el divorcio y que además requiere que el plazo de separación de nosotros sea de 3 años. Mientras que en el divorcio de mutuo acuerdo requiere solamente 1 año de separación. Entonces, el plazo es un poquito más exigente, ¿ya? Entonces, cuando no estamos de acuerdo, yo ahí te demando y digo, bueno, yo me postergué tanto tiempo, vamos después a hablar los elementos para determinar más o menos cuánto es lo que se puede pedir y pido al tribunal que me dé esta compensación económica. Y bueno, justamente como hablábamos al inicio, muchas veces en el juicio de divorcio en materia de compensación económica, estamos los dos de acuerdo en divorciarnos, pero no estamos de acuerdo en el monto de esa compensación, muchas veces termina siendo el ceder los derechos de la casa a la otra parte en compensación económica. Eso también en el marco del divorcio unilateral. Porque puede que a lo mejor yo no esté de acuerdo en darte la mitad de la casa, yo siento que en realidad me corresponde la mitad. Pero cuando llega el momento del juicio, muchas veces los jueces van a instar a un acuerdo y van a advertir que si se acoge la compensación económica, es probable que o se cedan igualmente los derechos de la casa o yo te tenga que pagar una cantidad de dinero. Entonces, si entre yo pagarte 10, 15, 20 millones, a lo mejor puede que yo prefiera, que además ni siquiera los tenga, cederte los derechos de la casa. Y tiene un sentido que es bien práctico para ambas partes. Primero, yo no estoy en esa casa, porque ya no estoy viviendo ahí. La posibilidad de yo de volver a vivir ahí es prácticamente nula. Se supone que son nulas casi. Prácticamente nula. Entonces, tiene mucho sentido que yo te ceda los derechos de la casa, porque si bien estoy perdiendo patrimonialmente algo que a lo mejor en el futuro puedo obtener algo, como que en realidad nunca, porque también hay muchos hombres que, a pesar de que se divorciaron incluso, y que no se reguló compensación económica, también por una cuestión de ética, de justicia, sienten cómo voy a sacar a mi señora y a mi hijo de la casa. Entonces, ese es el motivo por el cual muchas veces se ceden los derechos sobre la propiedad. Ahora, eso es en el marco de que tengamos una propiedad. Obviamente la cosa se complejiza mucho más si tenemos 2, 3, 4 propiedades, tenemos más bienes, o por ejemplo tú eres profesional y supongamos que dejaste de trabajar para poder dedicarte al cuidado de los hijos. ¿Por qué? Porque evidentemente puede que esa compensación económica sea más valiosa que incluso la mitad del valor de la casa. O puede que a lo mejor no tengamos una casa, puede que no tengamos ningún bien. Entonces ahí la cosa cambia. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo pedir en la compensación económica? Puedo pedir lo que ya anticipamos, los derechos sobre una casa que tengamos dentro del matrimonio. Puedo pedir dinero, que en realidad la ley cuando habla de compensación económica habla de una cantidad de dinero. ¿Y esa cantidad de dinero cómo se paga? Bueno, se paga o en una sola cuota en el momento en que se decreta por el tribunal o en cuotas dependiendo de la capacidad económica de la otra persona, ¿ya? Cuando el tribunal me fija en cuotas, supongamos que me dice, mire, usted va a tener que pagarle 30 millones de pesos a la otra parte de compensación económica. Claro, si uno lo escucha suena a demasiado dinero, ¿cómo voy a afrontar esa situación? Pero puede que el tribunal me diga y lo va a tener que pagar en tantas cuotas de, no sé, por 150 cuotas de 200.000 pesos. Claro, entonces ahí sacamos la cuenta, más o menos estamos hablando de 12 años de compensación económica, y ahí ya es más abordable, a pesar de que es una cantidad de dinero importante. Eso sí es que no llegamos a acuerdo, porque también puede que lleguemos a acuerdo y te diga, ¿sabes qué? Te voy a pagar 100 cuotas de 100.000 pesos, que son 10 millones de pesos de aquí a desde que nos divorciamos. Entonces también es una solución, ¿ya? También existe otra posibilidad que contempla la ley, y aquí les voy a dar un tips importante, que esto es algo que recién se está viendo, no lo tomen como algo cierto, porque la ley no lo dice, pero igual se ha hecho en los últimos 6 meses, 1 año. La ley señala que también yo te puedo compensar con el traspaso de mis fondos de capitalización. Es decir, si yo tengo, y eso tiene mucho sentido, porque ¿qué pasa si yo me dediqué durante 30 años a trabajar? Me fue bien, tuve buenas cotizaciones. Llegamos al final del matrimonio, nos divorciamos y yo tengo, 200 millones de pesos en la AFP. En mis 30 años yo coticé bien, fue rentable, qué sé yo. Y voy a sacar una muy buena pensión.
Pero como tú no cotizaste porque no pudiste trabajar, tienes 0 de fondos de capitalización. Y tú vas a tener que esperar hasta los 65 años para que te den la PGU. Evidentemente no es justo. Entonces la ley dice que el juez podrá regular que hasta el 50% de mis fondos te los traspasen a ti. Entonces es un buen mecanismo para en el fondo equilibrar un poquito también la balanza, ¿ya? Ahora, ¿a qué me refería con que esto es algo nuevo? No, esto está en la ley, esto no tiene nada de nuevo, ¿ya? Mucha gente tampoco le interesa mucho porque es algo futuro, no es algo inmediato. Hay gente que o no tiene fondos de AFP o tiene muy poco. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo 15 millones de fondos en la AFP? Pongamos un poquito más, 20 millones de fondos de AFP. Pero la ley dice que deberá hacer un traspaso de los fondos de capitalización. Entonces, en estricto rigor, de mi AFP a tu AFP, no es más. Pero la ley no es tan clara en este punto y ha ocurrido que en los últimos años, podríamos decir, han habido algunas resoluciones de algunos jueces de familia que han dicho que esos fondos de la capitalización no se transfieran a tu cuenta de AFP, sino que se transfieran a tu cuenta corriente. Y ahí la cosa se vuelve mucho más interesante porque, seamos sinceros, cada vez que yo tenía un juicio donde yo le he dicho a una de las partes, oiga, un acuerdo podría ser este fondo de capitalización, sí, que saquen de ahí. Porque la gente no lo siente como algo de uno, no es un dinero que yo pueda disponer, no puedo ir yo a la FP y decirle, deme 10 millones de pesos de mi ahorro. Claro. Entonces, no lo sienten de uno. Entonces, si a mí yo le digo a un papá, oiga, ¿sabe que le vamos a sacar 15 millones de pesos de su cuenta de FP para pagar la compensación? Maravilloso, sáquenmelo, no. Si el punto es que a la otra parte le llegaba su fondo de capitalización, entonces ocurría como un fenómeno bien parecido, como que es poco interesante. Pero si es posible, como han habido algunos fallos, y que se ha concretado, de traspasarlo a una cuenta corriente, evidentemente cambia la figura. Porque yo pierdo algo que no tengo tangiblemente hoy día, sí, es un ahorro futuro, etcétera, pero la gente no lo siente pero lo que se te claro, no puedo ir a disponer de 15 millones a la AFP claro, que me los pasen. Y te lo traspaso a ti disponible, evidentemente y la yo figura sí cambia. Puedo usar. Y esta figura que hoy día era muy poco usada, porque era poco atrayente, hoy día puede tener una gran relevancia. Ahora, les insisto, esto no es algo seguro, no está expresamente contemplado en la ley, ha sido fruto de una interpretación judicial, pero ya yo he visto al menos 4 causas que esto ha pasado. Así que esto es bastante interesante. Si están en un juicio de divorcio, pueden plantearlo a un abogado si es que están en esa situación, cuál es la viabilidad respecto a esta situación. Claro, si es que primero hay una buena capitalización, buen ahorro y segundo, claro, por ejemplo, si no hay casas de bienes de por medio, por ejemplo. Aquí igual se puede jugar, ¿En serio? Te pongo un ejemplo. Supongamos que la postergación fue mucho, tú eras profesional, etcétera, y tú evalúas que la compensación económica es bastante alta. No solo puedes pedir el traspaso de la mitad de la casa, sino que puedes la mitad de la casa y además dinero. O sea, no estás limitado a uno, claro, puede ser uno u otro. Ya, o sea, pero todo va dependiendo también del nivel, de la cantidad, claro. De la situación concreta. También se puede jugar, traspaso los 50 de los fondos de capitalización, 5 millones, o sea, que me traspasen la mitad de los fondos de capitalización y me traspasen 5 millones de pesos en efectivo. También puede ser, o sea, va a depender de la situación concreta. Perfecto. Entonces, evidentemente aquí la pregunta que todos están haciendo, bueno, ¿y cómo se calcula esto? Ya, esto es un tema complejo, yo creo que se acuerdan algunos cuando hablábamos de los alimentos y mucha gente me preguntaba y también hicimos una pregunta de eso, ¿y cómo se regulan los alimentos? ¿Cuánto se tiene que pagar por alimentos? Bueno, en los alimentos, al igual que a diferencia de acá, hay un mínimo y un máximo. Pero te acuerdas que hablábamos que lo que está entre medio se ve por una serie de factores. Bueno, en materia de compensación económica no hay ni un mínimo ni hay un máximo, ¿ya? Esto es más difuso todavía. Entonces, lo que se tiene que evaluar es la postergación. ¿A qué me refiero con la postergación? Primero, ¿cuánto tiempo yo me postergué dentro del matrimonio? Y aquí empezamos con la primera discusión. ¿Esa postergación se mide mientras nosotros tuvimos convivencia matrimonial o hasta que nos divorciamos? Porque la ley habla de la duración del matrimonio y la convivencia. Entonces, la pregunta, y esta pregunta no es porque sí, porque si nosotros estamos casados y la verdad es que yo te digo, mira, no trabajes porque yo me voy a mantener el hogar y tú dedícate al cuidado de los hijos, a la casa, etc. Y nosotros nos casamos, llevamos 20 años casados, pero a los 10 años nos separamos y yo me voy de la casa. Entonces, ¿qué es lo lógico pensar? Que como yo ya no voy a estar manteniendo el hogar completamente, que es lo que normalmente ocurre, tú vas a empezar a trabajar. Claro. Pero ¿qué pasa si no trabajas y tú sigues cuidando a los hijos? Y yo la verdad es que te digo, no te preocupes, yo te voy a igual apoyar económicamente a la familia. Y tú dices, bueno, en realidad sí. Pero se produce igual la postergación.
Entonces, ¿te deberían indemnizar por los 20 años o por los 10 años? Por los 20. Es una discusión que Claro. tiene interpretaciones desde la óptica de ambos lados. Bueno, claro, porque en realidad fue un acuerdo. Claro, y fue voluntario. Pero fue, a Tú eso me refiero, podrías fue haber voluntario. trabajado. Claro. Pero esa voluntariedad también depende. Claro, ¿Qué porque ocurre si nos ambas partes separamos? aceptaron. Po. Ya, pero ¿qué ocurre al revés? Si nos separamos cuando los hijos todavía están chicos. Los hijos tenían 1 año de edad. ¿Ya? Y nosotros nos casamos mucho antes, los hijos vinieron después. Y tú evidentemente ya ni siquiera es un tema de que sea un acuerdo, sino que no te quedaba otra. Porque ¿quién cuidaba a los niños? Claro. Si yo me fui de la casa y me desentendí, te pago pensión. Pero me desentendí igual. Del Claro, ¿y cuidado. qué hago con una guagua de 1 año sola? Tienes que seguir postergándote. Entonces la verdad es que a mi criterio va a depender. Y el primer criterio tiene que ver con esto. Si es un acuerdo, fruto de un acuerdo, y tú pudiste igualmente haber trabajado, pero preferiste no hacerlo porque era más cómodo estar en la casa, ¿ya? Evidentemente a mí me parece que ahí ese periodo no debiese ser compensado. Claro. Y por el contrario, si no quedaba otra opción, y tampoco yo te apoyé en otra cosa, debiese compensar. Entonces es una discusión en los tribunales que hoy día es importante, pero tienes que tenerlo presente que va a depender del caso. Y también otro elemento importante para determinar la cuantía de la compensación económica es la situación patrimonial. Es evidente. O sea, si yo gano el mínimo y tú me pides 100 millones de pesos, no hay ninguna posibilidad que te lo pague ni ahora ni en 1000 cuotas, porque no tengo la capacidad económica para pagártelo. Y no solo mi situación patrimonial, sino que también la tuya. Ojo, porque no es lo mismo, y esto no es un tema de ser clasista o no, de que tú seas profesional, que no lo seas. ¿Por qué? Porque la postergación que tú tuviste económicamente fue más costosa. Porque si tú no eras profesional, supongamos que no tenías tampoco ningún oficio ni nada, lo más probable es que hubieses ganado el mínimo, considerando la situación de nuestro país. Pero si eras profesional, probablemente pudiste haber aspirado a ganar mucho más. Entonces también la cuantía va a depender de la situación patrimonial y de la situación profesional de ambas partes. Y eso se mide tanto al inicio como al final. Porque evidentemente, ¿qué pasa si los dos entramos al matrimonio? Ambos no tenemos nada, ¿ya? Y estamos casados en separación de bienes, pensémoslo desde esa óptica. Y yo salgo del matrimonio con 5 propiedades y 100 millones de pesos en la cuenta. Y tú sales del matrimonio sin ninguna propiedad, sin cotizaciones y sin ni un peso en la cuenta. Evidentemente hay una situación tremendamente dispar que tiene que compensarse porque tú te postergaste y yo lo que obtuve, probablemente lo obtuve gracias al esfuerzo de los dos, no solamente el mío. Entonces, ahora, cuando hablamos de compensación, no se trata de que van a tomar todos mis bienes, los van a ir por otro y los van a entregar. No, es una compensación y como tal, evidentemente no va a suplir todo, pero va a tratar de subsanar un poco esta situación injusta que se dio dentro del De que sea un poco más equitativa las condiciones también de ambas partes. Exacto. También otro de los elementos es la salud y la edad de las partes. También es un elemento muy importante porque, ojo, no es lo mismo que nosotros nos casemos a los 20 años y nos separemos a los 30, y que tú estás independiente que tú no hayas trabajado nada durante esos 10 años. No, pero estoy en una edad como óptima para trabajar. Puedes estudiar, puedes aprender un oficio, no te van a cuestionar mayormente en un trabajo, entonces, mientras que si tú sales a los 55 años y no tienes ninguna profesión o oficio, la posibilidad de insertarte en el mercado laboral es prácticamente nula. Entonces, la situación de la edad de las partes es también importante y también la situación de salud, porque ¿qué ocurre? Que tú puedes tener 30 años, pero estás gravemente enfermo y no puedes trabajar. Evidentemente también es un elemento, ¿ya? Situación previsional, bueno, eso ya lo habíamos conversado un poquito. Evidentemente, si tú no pudiste trabajar y no tienes, en este caso, no tienes FONASA, no tienes ISAPRE y no tienes cotizaciones, claramente eso va a ser un perjuicio y también va a entrar dentro de la determinación de la cuantía. La colaboración con el otro cónyuge. Este es un tema que es tremendamente discutido, ¿ya? Pero creo yo que sí tiene que considerarse. Te voy a explicar. ¿Qué tiene que ver la colaboración que yo tuve con el otro cónyuge? Tiene dos aristas que son diferentes. Una tiene que ver que si nosotros tuvimos hijos, ¿ya? Y dentro del matrimonio yo también me hacía cargo de los hijos, de los cuidados, el equitativo, yo llevaba a los niños al colegio, yo ayudaba a estudiar a los niños, los cuidaba, les cambiaba pañales, los bañaba, les hacía la comida, y tú también lo hacías. Evidentemente había un espacio para que tú a lo mejor también pudieras trabajar. Y aquí puede que a lo mejor tú hayas decidido no trabajar porque en realidad no lo necesitabas porque estaba cómoda la situación. Entonces, si yo colaboré activamente en la crianza de los hijos, tú no te postergaste porque la situación lo obligara, sino que porque te era más cómodo hacerlo. Entonces, en ese contexto, y ojo que esto puede sonar muy machista, ¿ya? Pero es para explicar la situación, yo puedo decir que era más cómodo y tú en realidad no trabajaste porque no quisiste. Entonces, ¿hay menoscabo? Sí hay menoscabo. Pero no fue por el cuidado de los hijos y del hogar en común, porque los dos lo hicimos y yo trabajé igual, ¿ya? Entonces, ¿debiese compensarse esa situación? Me parece que no. Al contrario,
también puede ser que yo no te haya colaborado en absolutamente nada. Que tú solamente eras proveedor. Yo trabajaba, llegaba, me iba a jugar la pelota, me iba a jugar pádel o lo que sea con los amigos, después me iba de carreta el otro día, volvía el domingo, pero en tu casa, en la casa no faltaba nada. Evidentemente no hubo ninguna colaboración y claramente tú realmente no pudiste trabajar producto de que yo en realidad existía, pero en realidad no estaba presente, ¿ya? Y esa colaboración alcanza una importancia muy fundamental cuando nos separamos. Nos separamos en el futuro y yo la verdad es que, supongamos, ya no era un padre muy presente, pero digo, ¿sabes qué, Fran? Yo te voy a comprar una casa para que tú la tengas. Te voy a regalar un auto. Y además te pago pensión. Pero no a los hijos, sino que, o sea, aparte de los hijos, te doy una pensión a ti. Y aquí viene la pregunta. ¿Hubo postergación? Por supuesto. ¿Es compensable? Por supuesto. Pero la colaboración que yo tuve dentro del matrimonio podría neutralizar esa compensación, porque yo patrimonialmente igual te beneficié. Entonces eso va a ser un tema... No, pues, pero ya con eso... Pero ojo, es debatible, ¿ah? Y yo he estado en casos en que la mujer demanda y dice, eso fue voluntario. Yo necesito que me compensen igual. Ya, pero bueno, se puede explicar, claro, es discutible. Porque hay varias formas si nos de separamos y tú me llegas y si yo no tengo nada, que no es el caso, pero tú me dices, te regalo una casa, te regalo un auto, te doy una pensión a ti, más después alimento a los niños. Hay colaboración. Claro, hay colaboración, pero como bueno, yo creo que va a criterio de uno y qué es lo que quiere conseguir también, porque ojo, que también sabemos que los procesos de divorcio, donde hay mucho dolor e ira de por medio también, una vez se busca llegar hasta la una venganza más que una cuestión uno busca tratar de cagar a la otra persona, básicamente. Pasa mucho. Sí, pasa mucho, por eso te decía. Se toma como una venganza. Claro. Y finalmente el último elemento tiene que ver con el último tipo de divorcio que no hemos tocado, que es la buena o mala fe. Es decir, cómo fue el comportamiento de las partes dentro del matrimonio y posterior al matrimonio. ¿A qué me refiero con esto? Claramente no es lo mismo que el matrimonio termine porque nos pusimos de acuerdo, sabes que Fran, ya nos llevamos mal, mejor separémonos porque estamos solamente peleando, o ya ni nos vemos, etc. A que el matrimonio termine por una infidelidad mía o por violencia. Evidentemente es muy distinto. Entonces, uno de los elementos por los cuales uno puede terminar un matrimonio inmediatamente, es decir, al otro día de que ocurra la separación matrimonial, porque no requiere plazo, es el divorcio culposo. Perfecto. Ya hemos conversado del divorcio culposo, que es cuando hay una ruptura grave en la convivencia matrimonial que hace intolerable la vida en común, dice. Y obviamente los casos más típicos son la violencia y la infidelidad, son los casos yo creo que más comunes. Hay otros, pero son los típicos. Entonces eso genera que tú me digas, no, yo no voy a tolerar que me hayas engañado con 2 o 3 mujeres, o como este caso que ha salido bastante en la tele, la de los chicos que se perdieron en la montaña. Bueno, el secreto del chino. Que le digan, ¿sabes qué? Tú no vuelves a la casa, aquí terminó nuestra convivencia matrimonial, y al otro día lo demande de divorcio culposo. Y uno de los elementos es la buena o mala fe, y obviamente hubo mala fe en el matrimonio, y eso podría hacer, se dice la ley, aumentar la compensación económica. Lo bueno es que en el caso del chino no tiene que demostrar pruebas porque todo Chile se enteró de lo que pasó, así que más fácil me imagino el proceso de divorcio. Más fácil probarlo. Sí, que estaban casados, todo Chile supo. Ojo, que podría ser al revés también. ¿En qué sentido? Supongamos que nos separamos. ¿Ya? Tú sí te postergaste económicamente dentro del matrimonio y sí procede la compensación económica, pero terminamos porque tú me engañaste o porque tú me pegabas. Entonces yo te voy a demandar de divorcio culposo y tú me vas a demandar de compensación económica, y aquí el juez podría reducir la compensación o no dar la compensación. Bueno, claro. Entonces, ojo, que eso también es importante. Y esto es un llamado también para todos los hombres que se quieren divorciar y el matrimonio terminó, en este caso, por una de estas situaciones. Porque, ojo, las mujeres cuando sufren un término del matrimonio por alguna de estas causales, siempre demandan de divorcio culposo. Siempre, salvo que no tengan cómo probarlo, pero si lo tienen siempre van a demandar. Pero a los hombres no les gusta, no se atreven, les da vergüenza. Les da pudor, sí. Les da pudor. Y yo les recomiendo que demanden de divorcio culposo, porque les aseguro que si hubo postergación en el otro lado, los van a demandar de compensación económica. Entonces no es lo mismo demandar de divorcio unilateral y que después los demanden de compensación, porque no voy a tener esta posibilidad de o reducir, en este caso, la compensación económica, o eliminar la compensación económica. Entonces ese es un consejo
Para los hombres, que cuando quieran divorciarse, si pasó esto, no tengan vergüenza y demanden de divorcio culposo porque les puede beneficiar en la compensación. Efectivamente, así que pórtese bien, no sea como el chino, no se lleve las parvularias al cajón del Maipo ni a ningún lado, o aquí a la Chihuahua, no a nada en la región. Pablo, bueno, si la gente se ve envuelta en alguna de estas problemáticas, ¿dónde los puede encontrar, por supuesto, para que obviamente pueda recibir su asesoría jurídica? Ahí está apareciendo nuestra... Bueno, no apareció. Ahí está. En www.jurismaulia.cl, ya. Nuestra página web van a encontrar todos nuestros medios de contacto. Va a aparecer un botoncito de WhatsApp. Recomiendo que hagan clic ahí. Y ahí pueden agendarnos una hora, que puede ser presencialmente, por videollamada o como ustedes quieran. O incluso por el mismo WhatsApp pueden preguntar. Y la primera consulta es gratuita. Efectivamente, muchas gracias Pablo por estar con nosotros, un placer, y si todo sale bien nos vemos la próxima semana para hablar de nuevos temas aquí jurídicos. Ok, estés bien, chao. Y siendo las 12:17, ups, nos vamos entonces, cuídense mucho, me voy a poner, entonces voy a cambiar de set y nos vemos en las noticias. No, mentira, a las 14 nos vemos en Voz Regional, que estén bien, chao, cuídense.